Buenas noches, vamos a empezar la clase. La vez anterior terminamos de platicar sobre los procesos cautelares. Entonces decíamos al final de la clase que pues lo que yo les podía platicar sobre pruebas anticipadas y procesos cautelares ya lo vimos. Y solo para que ustedes estén en condiciones de hacer su examen, íbamos a ver algo sobre algunos comentarios sobre los trabajos que ustedes presentaron y tratar de resolver algunas dudas que ustedes pudieran tener. No sé si hay dudas antes de que entremos a platicar de los trabajos. Yo tengo una duda sobre una observación que nos hacen estos trabajos. A ver. Por lo menos en mi trabajo acostumbran en cualquier memorial consignar el DPI que se identifica el autor, la portadora. Entonces, Ajá. nos hacía la observación que no era necesario. Ajá. ¿Por qué no es necesario? Vamos a ver, esa observación se las hice a varios. Si usted en un memorial incluye el dato del documento de identificación de la persona, no va a tener algún problema, o sea, no es que esté mal. Es como cuando usted en un memorial de un proceso civil indica no solo el domicilio, sino indica la vecindad. No son requisitos para nuestro tipo de procesos. En otros tipos de procesos sí, pero en el nuestro no. Entonces, no, como le digo, no es que esté malo, no es que le vayan a rechazar el memorial ni nada por el estilo, pero es solo para que sepamos o que ustedes estén conscientes de qué es requisito para un memorial en un proceso civil y qué no es requisito. Ya si después por estilo usted lo quiere poner, pues está perfecto, pero para que sepamos que no es un requisito legal. Lo mismo que a algunos les hice la anotación que tenían nada más una persona contra la que se planteaban las pruebas anticipadas o el proceso cautelar y le ponían 4 o 5 copias, etcétera. Si usted le pone copia de los demás, tampoco va a tener un problema. Pero para que aprendan igual a hacer el análisis de cuántas copias debería acompañar. Ya si después quiere acompañar de más, pues igual no hay problema. ¿Algo más? ¿No? Bueno, entonces los trabajos sobre prueba anticipada ya están subidos a la plataforma con los comentarios. Hay muchas cuestiones que se marcaron ahí que son cosas puramente formales, alguna falta de ortografía o alguna cosa por el estilo. No nos vamos a detener en esos temas. Solo vamos a ir revisando por acá cuestiones más generales en las cuales valdría la pena detenerse. Solo antes de que continuemos, tengo 3 personas que están pendientes de una prueba corta y creo que las 3 están ya aquí. Entonces, si me hacen favor, pásense por aquí y así hacemos eso. En esto se pueden usar sus leyes. Buenas noches. Bueno, pues entonces en principio vamos a platicar algo sobre sus trabajos de la prueba anticipada de declaración jurada. A ver qué cuestiones generales tenemos por aquí en las que valdría la pena detenernos.
Algo general que me ha pasado en varios memoriales, no necesariamente solo de este trabajo, sino en general, es el tema del fundamento de derecho, que me están escribiendo fundamentos de derecho simplemente copiando normas jurídicas. Si bien es cierto, estos memoriales no solo, por lo menos los que hemos visto hasta ahora, donde promovemos pruebas anticipadas o procesos cautelares, no son en realidad temas complicados que necesiten demasiada argumentación. De todos modos, acostúmbrense a hacer verdaderos fundamentos de derecho, es decir, aunque sea una argumentación mínima, pero algo tiene que haber al respecto, no basta con la simple copia del artículo. Y ya cuando hagan una demanda, pues sí será necesaria una argumentación más profunda. Aquí con algún par de líneas que escriban basta, pero sí es necesario hacer alguna argumentación. Luego, algo que ya habíamos comentado en la clase anterior en cuanto a la denominación de los incidentes. Decíamos que algunos acostumbran denominar a este trámite como la vía de los incidentes o la vía incidental. Incluso hay normas jurídicas en donde se comete ese error, pero es erróneo. Los incidentes no son una vía procesal. Por vía procesal entendemos el trámite completo de un proceso. Sí es una vía procesal, la del juicio ordinario, la del juicio sumario, la del juicio oral, pero los incidentes no. Los incidentes son un trámite o un procedimiento. Cualquiera de esas dos denominaciones está bien. Entonces, cuando algo deba tramitarse como incidente, podemos hacer referencia a que se tramite por el procedimiento de los incidentes o que se tramite como incidente, pero nunca que se tramite por la vía de los incidentes. Aparentemente hubo por ahí algún problema en cuanto a qué o cuáles de las pruebas anticipadas se tramitan por este procedimiento de los incidentes y cuáles no. La distinción es bien sencilla. Solo se tramitan por el procedimiento de los incidentes 3 diligencias de prueba anticipada: exhibición de bienes muebles, exhibición de semovientes y exhibición de documentos, nada más. En todas las demás únicamente vamos a tener peticiones de trámite, porque luego de hacer las peticiones formales y de pedirle al juez que admita para su trámite las diligencias, lo único que vamos a tener son las peticiones necesarias para que se diligencie ese medio de prueba. Entonces, si es una declaración de testigos, por ejemplo, que el juez señale un día y hora para que los testigos fulano y mengano comparezcan a prestar su declaración. Si es un reconocimiento judicial, que el juez señale un día y hora para la práctica del reconocimiento judicial, el cual debe versar sobre los puntos a los que ya habremos hecho referencia en ese memorial. Y así con todas, simplemente formular la petición o las peticiones que sean necesarias para que se diligencie el medio de prueba. No vamos a tener peticiones de fondo. Cuando se trata de esas exhibiciones, sí vamos a tener peticiones de fondo, pero precisamente porque estas se tramitan por el procedimiento de los incidentes: la exhibición de bienes muebles, la exhibición de bienes muebles, la exhibición de semovientes o la exhibición de documentos. Se tramitan por el procedimiento de los incidentes. Entonces, lo que el juez decide en su auto a través del cual resuelve el incidente es si se tiene que exhibir o no ese bien mueble, ese semoviente o ese documento. Y entonces, en esa forma hay que estructurar la petición. Pero en cuanto a todas las demás, no hay peticiones de trámite y de fondo. Todas son de trámite, pero como no tenemos de fondo, pues no es necesario incluirle el subtítulo de que son de trámite. Y especialmente tengo por ahí un trabajo en donde la prueba anticipada de declaración jurada la plantearon para que se tramitara por el procedimiento de los incidentes. Eso no es así. Esa definitivamente no se tramita por ese procedimiento. ¿Alguien del grupo de Jimena Rivera? Usted. Entonces tengo por aquí el trabajo de ustedes y
En este trabajo se planteaban unas diligencias de prueba anticipada de declaración jurada. Aquí básicamente vamos a tratar de ver cuáles eran los hechos que se narraban. Dice que el que ahora está promoviendo las diligencias de prueba anticipada, que era una sociedad anónima, había planteado un juicio ejecutivo en contra de otra sociedad. Luego se pidió el embargo de unas acciones dentro de ese juicio ejecutivo y le informaron al juez que la parte ejecutada no tenía acciones en la sociedad que supuestamente se iban a embargar. Y entonces dice, estas diligencias de prueba anticipada ustedes las plantean en contra de una persona individual que dice que era el tesorero del consejo de administración de esta sociedad a la que correspondían las acciones que ustedes querían embargar. Y finalmente dice que con la promoción de la presente diligencia de prueba anticipada, mi mandante pretende preparar acción de responsabilidad por la gestión del representante legal de la entidad tal que de la presente diligencia pueda derivarse. Entonces, si me pudiera usted explicar un poco más cuál es la idea con esta demanda que piensan plantear ustedes después de las diligencias de prueba anticipada. Vamos a ver, o sea, usted me está contando, esto es un caso de la vida real, digamos. Ajá, va. Pero más mi pregunta va enfocada hacia, ustedes están planteando estas diligencias de prueba anticipada para preparar un juicio futuro. ¿Cuál sería ese juicio futuro? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que piensan demandar ahí y por qué? Yo creo que tenemos que empezar por, en los trabajos que se les asignen a ustedes, hacer un mejor análisis de qué es lo que está pasando. Y no lo digo específicamente con referencia a qué es lo que se está haciendo aquí en este memorial, sino voy al hecho de que aparentemente ustedes no estudiaron adecuadamente el caso. Según lo que yo entiendo, por lo menos de lo que se plantea aquí en este memorial, como antecedente tenemos un juicio ejecutivo. Un juicio ejecutivo en el que esta persona, este ejecutante, pide que se embarguen unas acciones que el ejecutado tenía en una sociedad. Y cuando se le pide se envían los oficios de embargo, la respuesta que se obtiene es que esta sociedad ejecutada no tenía acciones en esa tercera sociedad. Y aparentemente ahora ustedes lo que quieren hacer es demandar al tesorero del consejo de administración de esa sociedad en donde ya no tenía acciones el ejecutado. Entonces ahí creo que hay que, pues yo no conozco las interioridades del caso de la vida real en el cual ustedes se basaron, pero a lo que llegamos aquí en el escrito de planteamiento de las diligencias de prueba anticipada, dice: del juicio que se prepara, con la promoción de la presente diligencia de prueba anticipada, mi mandante pretende preparar acción de responsabilidad por la gestión del representante legal de la entidad tal que de la presente diligencia pueda derivarse. Entonces,
como que si esta persona tuviera alguna responsabilidad por el hecho de que el ejecutado ya no es accionista de aquella otra entidad. Y salvo una cuestión muy específica, que como le digo, yo no conozco las interioridades del caso, salvo una cuestión muy específica, si yo soy el tesorero del Consejo de Administración y usted es accionista de esta sociedad en la cual yo soy el tesorero del Consejo de Administración y usted me trae su título de acciones para que yo la registre como accionista, mi función corresponde únicamente a hacer ese registro. Si usted endosa las acciones y el nuevo titular me trae el título de acciones endosado y pide que lo registre como nuevo accionista, pues mi función corresponderá nada más a eso. Ya luego, si después a usted la demandan y le querían embargar esas acciones y ahora resulta que ya no es titular porque usted se las endosó a alguien más, eso en principio no puede ser imputable a mí, a no ser que por cuestiones que como le digo no conocemos acá, se lograra evidenciar que mi actuación como tesorero del Consejo de Administración al hacer estas operaciones está afectada por alguna mala fe o alguna cuestión por el estilo, que en líneas generales sería un poco bastante difícil establecer eso. Además, dice aquí que lo que ustedes quieren plantear es acción de responsabilidad. El Código de Comercio hace referencia a una acción de responsabilidad de los administradores, pero es una acción de responsabilidad por la mala gestión que yo como administrador pude haber tenido y que entonces afectó el patrimonio de la misma sociedad de la que yo soy administrador, no de una afectación que mi gestión pudiera haber causado a terceros. Entonces, pues aun cuando se lograra establecer que en el caso del ejemplo yo tuve alguna mala fe al haber operado esos traspasos y que por lo tanto soy susceptible de que en mi contra se plantee una demanda, esa no sería una demanda de responsabilidad como administrador, a lo mejor podría ser una demanda de daños y perjuicios o qué sé yo, pero una demanda de responsabilidad como administrador la entenderíamos reservada para cuando la misma sociedad me vaya a reclamar por la mala gestión que yo hice. Y les digo esto porque en general en cualquier diligencia de prueba anticipada tenemos que, tal vez no con mucho detalle ni con mucha argumentación, pero sí tenemos que proporcionarle al juez una idea de cuáles fueron los hechos que me motivan a mí a plantear estas diligencias y qué es lo que eventualmente demandaría yo en un futuro. Sobre todo en las diligencias de prueba anticipada de declaración jurada, el juez tiene que calificar el pliego de posiciones que yo presenté, y si no tiene una clara idea de cuáles son los hechos, no va a poder hacer una adecuada calificación de ese pliego de posiciones. Luego es importante recordarles que estas diligencias de prueba anticipada se denominan de prueba anticipada de declaración jurada o, si ustedes quieren, de prueba anticipada de posiciones. No podemos denominarlas como diligencias de prueba anticipada de declaración de parte. En principio porque el código no utiliza esa denominación y luego porque en esencia en este momento no existen partes. Existirán partes cuando ya se plantee el proceso futuro y entonces tengamos un demandante y un demandado. Aquí lo único que tenemos es un absolvente y un articulante que por el momento no son partes propiamente dichas. Luego, en este mismo trabajo, tenemos las peticiones de cuestiones formales, que por ahí vamos bien. Luego se pide que se admita para su trámite las presentes diligencias de prueba anticipada de declaración de parte, decía por acá, ya dijimos que en todo caso sería de declaración jurada. Y luego piden que una vez admitido para su trámite el presente incidente, porque lo habían planteado como incidente, ya dijimos también que no sería ese el trámite, se otorga audiencia por 2 días a la otra parte para que se manifieste al respecto de las presentes diligencias de prueba anticipada, y por ahí terminan las peticiones. Entonces ahí es importante señalar 2 cosas. Primero, si esto fuera algo que se tramitara por el procedimiento de los incidentes, si fuera una exhibición de bienes muebles, una exhibición de semovientes o una exhibición de documentos, tenemos que
tener peticiones de trámite y peticiones de fondo. Y las peticiones de trámite tienen que ser, como el nombre lo sugiere, las que permitan que el expediente avance hasta el punto en el que esté en estado de resolverse en definitiva. Entonces, si es algo que se tramita por el procedimiento de los incidentes, yo le tengo que pedir al juez que le dé audiencia por 2 días a la otra parte, le tengo que pedir que tenga por ofrecidos los medios de prueba, luego le tengo que pedir que oportunamente abra prueba del incidente por el plazo de 8 días, y entonces ya estará el incidente en estado de resolver. Pero, como tiene que emitir un pronunciamiento de fondo, el juez tiene que dictar un auto resolviendo el incidente, le tengo que formular peticiones de fondo respecto a ese incidente, que declare con lugar las diligencias. En ese caso sí se declaran con lugar o sin lugar, porque hay un auto que resuelve el incidente. Le tengo que pedir que declare con lugar las diligencias y le tengo que pedir que ordene la exhibición de aquello que se pretendía, del bien mueble, del semoviente o del documento, y que condene a la otra parte a pagar las costas. En este caso, que no se tramita por el procedimiento de los incidentes porque es una diligencia de prueba anticipada de declaración jurada, dijimos que lo realmente importante es formularle al juez las peticiones necesarias para que el medio de prueba se diligencie. Entonces, ¿qué es necesario? Siendo una prueba anticipada de declaración jurada, ¿qué es necesario para que el medio de prueba se diligencie? Esencialmente que el juez señale un día y hora para la práctica de la diligencia, y esa petición nos está haciendo falta por aquí. Entonces tendríamos que pedirle al juez que señale día y hora para que fulano de tal comparezca a prestar declaración jurada de conformidad con el pliego de posiciones que estoy adjuntando a este memorial porque lo tengo que adjuntar, el cual debe quedar en la secretaría del juzgado bajo reserva. Entonces ya tendré ahí formulada la petición que me interesa en este caso. Sí, en este caso solo vamos a tener peticiones de trámite, porque no, esta que es de declaración jurada no se tramita por el procedimiento de los incidentes. Entonces, como solo tiene peticiones de trámite, no les pone subtítulo de trámite y de fondo, sino simplemente un apartado de peticiones, y ahí estarán contenidas todas sus peticiones, ¿sí? Sí, lo que pasa es que lo puede pedir así tan expresamente y de forma tan separada como usted lo está planteando. Si usted lo quisiera hacer así, que es válido, usted luego de pedir que se admitan para su trámite las diligencias, le pediría al juez que se tenga por presentada la plica que contiene el pliego de posiciones, la cual deberá quedar bajo reserva en la secretaría del juzgado, y eso lo pediría antes de pedir el señalamiento de la audiencia, porque la ley dice que para ordenar la citación es necesario que se haya presentado la plica. Entonces pide eso y luego pide que se señale un día y hora para la práctica de la diligencia. Eso sería una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo sería dejarlo inmerso en la misma petición de que se señale la audiencia. Entonces, en esta segunda modalidad, usted diría que se señale día y hora para que fulano de tal comparezca a prestar declaración jurada de conformidad con el pliego de posiciones que implica acompaña, el cual deberá quedar bajo reserva en la secretaría del tribunal. Cualquiera de las dos es válido. Y finalmente, algo muy importante aquí, que ya lo habíamos dicho cuando veíamos los requisitos de la demanda. Jamás, no importa, esta sí es una regla invariable, no tiene excepciones. Muchas cosas en el derecho, tenemos reglas generales y tenemos excepciones a la regla, pero esto que les voy a decir no tiene excepciones. Jamás se debe formular una petición en el sentido de que se hagan las demás declaraciones que en derecho correspondan o algo por el estilo. Si hay más declaraciones que en derecho corresponden, yo tengo que saber cuáles son y se las tengo que pedir expresamente al juez. La petición formulada de esta forma es una petición imprecisa. Si el juez, tal vez en la práctica es muy poco probable que ocurra, pero si el juez fuera muy estricto en la calificación del escrito, incluso lo podría rechazar por contener peticiones imprecisas. ¿Qué manda?
Ajá, esa es otra petición y con perdón del licenciado es otra petición que yo considero que no debería hacerse. Porque al final de cuentas es redundante. Si yo le pido al juez, supongamos que voy a presentar un memorial muy sencillo y el memorial es que se abra prueba del proceso. Ya está contestada la demanda, ahora lo que corresponde es que se abra prueba del proceso. Entonces, siguiendo este estilo, mi memorial tendría 3 peticiones. Una, que se incorpore al expediente del memorial, que está bien. 2, que se abra prueba del proceso, supongamos que es un juicio ordinario, por el plazo de 30 días. Y luego 3, que se acceda a lo solicitado. Yo no presenté un memorial pidiendo que abrieran a prueba el proceso con la intención de que me denegaran lo que estoy pidiendo. Yo solicito algo con la intención de que me lo otorguen. Puede ser que el juez no me lo otorgue porque no procedía o por lo que usted quiera, puede ser que el juez me deniegue la petición, pero yo la presento con la idea de que el juez otorgue lo que le estoy pidiendo. Entonces es redundante decirle al juez, le pido que abra prueba el proceso y luego le pido que acceda a lo que le estoy solicitando. El que acceda a lo que le estoy solicitando es connatural a la petición que ya le formulé. Vamos a ver. Ajá. Viendo las observaciones que había hecho hace un grupo, hizo una en un memorial, no me acuerdo cuál era, en las peticiones, donde le puso que había una sola que podía hacer 2, o sea, que se podía dividir como en 2. Ajá. Digamos, uno puede hacer una petición así como la que usted me decía hace un momento sobre la aplica. Ajá. Y que se señale el día para la diligencia. Cuando versan sobre lo mismo, cuando no tienen, digamos, una relación consecuente, no sería una por aparte y luego iría la otra. O sea, en qué momento esta que decíamos no se podría volver una y separarla. ¿Sabe usted de qué memorial me estaba platicando para ver más concretamente el ejemplo? De reconocimiento judicial. Vamos, igual son 2 o 3 memoriales nada más, vamos a ver si localizamos. Tengo uno aquí de reconocimiento judicial que probablemente es este al que usted se refiere, y si no es este, de todos modos en algún momento llegaremos a este memorial y vemos su duda concreta. En este memorial tengo una petición en la que se solicita que se notifique a la señora fulana de tal, que es la persona contra quien se está planteando la prueba anticipada, en su residencia ubicada en X dirección. La misma petición sigue, punto y seguido, se tengan por ofrecidos los medios de prueba indicados en el apartado respectivo, punto y seguido, una vez verificada la diligencia de prueba anticipada correspondiente, con las formalidades de ley a mi costa se me extiende certificación total de las presentes actuaciones. Entonces, aquí la observación que yo le puse es que está pidiendo 3 cosas distintas y que las primeras 2 son innecesarias. En efecto, usted, si quiere, lo puede hacer, pero no es necesario que usted pida que le notifiquen a la otra parte, o en este caso a la persona contra quien está planteando la prueba anticipada, en la dirección que usted señaló. Eso ya es, digamos, parte de la naturaleza de la actividad del tribunal, porque para que se pueda llevar a cabo la diligencia, vimos que la ley exige que sea con citación de la parte contraria. Y luego también vimos que el artículo 79 del Código dice que el demandado y las otras partes a las que la resolución se refiera, las otras personas a las que la resolución se refiera, serán notificadas por la primera vez en el lugar que se indique por el solicitante. Entonces, no es necesario, pero lo puede hacer. Si quiere incluir la petición, no está prohibido, no le van a rechazar el memorial, si es para efectos de la clase, yo no le voy a bajar puntos. El tema es que
tenemos entonces cuestiones separadas aquí involucradas. Una es que le notifiquen a esta persona, otra es que se tengan por ofrecidos los medios de prueba, y otra es que una vez que se haya practicado el reconocimiento judicial le den una certificación. Entonces son cosas que pasarán en momentos distintos de la tramitación del expediente. El juez, para empezar, en esta que es una diligencia de prueba anticipada de reconocimiento judicial, pasa más o menos lo mismo que con la que estábamos platicando de la declaración jurada, en el sentido de que no se tramita por el procedimiento de los incidentes y que lo único que usted le tiene que pedir al juez es el diligenciamiento del medio de prueba. Como en la tramitación del expediente no tiene un periodo de prueba, entonces no hay necesidad de ofrecer pruebas. Normalmente uno acompaña algún documento, solo como para que el juez tenga conocimiento de los hechos y más o menos pueda evidenciar la necesidad que existe de que se diligencie esa prueba anticipada. Entonces incluso por ahí hubo algún grupo que acertadamente ni siquiera titulaba esto como medios de prueba, sino como elementos de convicción que acompaño, o documentos que acompaño, o una cosa por el estilo, porque en realidad no existe un periodo de prueba. Entonces aquí piden que se tengan por ofrecidos los medios de prueba indicados en el apartado respectivo. Como le digo, no es necesario porque no hay un periodo de prueba, pero si eso fuera necesario, es algo separado, son momentos distintos del proceso, el que el juez, supongamos que esto fuera una exhibición de documentos y por lo tanto se tramita por el procedimiento de los incidentes y por lo tanto sí necesitamos prueba. Entonces son momentos separados del proceso, el que el juez tenga por ofrecidos esos medios de prueba y el que le notifique a la otra parte. Entonces no podemos involucrar esto en una sola petición. En el otro ejemplo que vimos con usted, bueno, y todavía en esta se involucra además que una vez que se haya practicado el reconocimiento judicial, que va a ser mucho después, me den una certificación de las actuaciones. Eso sí lo puedo pedir, pero lo debería incluir como una última petición. Entonces, en el ejemplo que teníamos con usted, sí está todo íntimamente ligado. El juez, para poder ordenar la citación, tiene que tener por recibido el pliego de posiciones. Entonces, en casos como esos, sí ya es cuestión de estilo suyo, si lo quiere incluir en una petición o lo quiere incluir en dos. Esto último es más o menos lo que pasa con la dirección y procuración y el lugar para recibir notificaciones. Usted si quiere lo puede hacer en una sola petición porque no son cosas distintas, las dos cosas las va a resolver el juez en su primera resolución y son simplemente cuestiones de tomar nota. Entonces, si usted quiere, incluye en una sola petición que tome nota de la dirección y procuración y el lugar para recibir notificaciones, o si quiere lo puede separar en dos. Pero cuando son temas independientes y sobre todo que se refieren a momentos distintos del proceso, o en este caso de las diligencias, sí deben ser peticiones separadas. ¿Sí? Subsunción. Ajá. La subsunción en lo que consiste es en una argumentación que permite encuadrar los hechos en la norma jurídica que usted está invocando. Entonces, era lo que les decía hoy al inicio de la clase. Fundamento de derecho no es copiar normas jurídicas. La copia de la norma jurídica es una parte del fundamento de derecho, es como el paso de entrada. Pero el verdadero fundamento de derecho, o la parte importante del fundamento de derecho, es la argumentación que usted hace de por qué esa norma jurídica se adecúa al caso concreto que usted está planteando. Entonces, si simplemente copia normas jurídicas, eso no nos sirve como fundamento de derecho.
Ajá. Porque es lo mismo que pasa, si se recuerda cuando vimos la presentación de cómo hacer la demanda, decíamos que en el objeto de la comparecencia, en el caso de la demanda, que era una demanda de nulidad de un negocio jurídico, usted simplemente diría, comparezco a promover juicio ordinario de nulidad absoluta de negocio jurídico en contra de fulano de tal. En esa parte está de más que usted dijera juicio ordinario de nulidad absoluta del negocio jurídico contenida en la escritura pública número tal, autorizada por el notario tal, etcétera, porque son datos innecesarios. Los datos son necesarios en el apartado de hechos, pero en esta parte lo único que le está indicando a los jueces usted es el tipo de proceso normalmente que está promoviendo, y en este caso el tipo de diligencias de prueba anticipada que está promoviendo. Entonces son unas diligencias de prueba anticipada de reconocimiento judicial o de declaración jurada o de lo que usted quiera. Ya el detalle de qué se va a tratar la diligencia va después. ¿Qué manda? Así es. Vamos a ver. La idea es su fundamento de derecho en lo que consiste es en citar una o más normas jurídicas, pero explicando cómo esa norma jurídica o esas normas jurídicas tienen relación con el caso concreto y fundamentan el planteamiento que usted está haciendo. Entonces, si usted en este caso o en estos casos, decíamos, cuando usted plantea diligencias de prueba anticipada, en realidad no se necesita demasiada argumentación, ni puede ser una argumentación muy profunda, porque usted ni siquiera le está sometiendo al juez la controversia gracias a su conocimiento, sino que usted simplemente está pidiendo, en el caso de las pruebas anticipadas, que se diligencie un medio de prueba antes de que exista el proceso. Entonces usted no necesita convencer al juez de que usted tiene razón en esa controversia, porque la controversia ni siquiera la está planteando. Pero para respetar la técnica de que el fundamento de derecho no puede ser simplemente la copia de una norma jurídica, algo tiene que expresar respecto a cómo ese artículo se adecua a su caso concreto. De hecho, normalmente en estas diligencias de prueba anticipadas, el fundamento de derecho ni siquiera van a ser normas de derecho sustantivo, sino van a ser las normas de derecho procesal que le permiten a usted pedir esto como prueba anticipada. Entonces usted, por ejemplo, podría, como fundamento de derecho, hablando de estas que son de declaración jurada, su fundamento de derecho es la copia del artículo 98 del Código Procesal Civil y Mercantil, y entonces después escribe un par de líneas diciendo más o menos, en el presente caso, como quedó establecido para preparar un posible futuro en contra del señor fulano de tal, necesito que esta persona preste declaración, por lo que de conformidad con las presentes diligencias deberá señalarse un día y hora para el efecto. Con eso que me escriba, en un caso sencillo como es suficiente. Ya si fuera una demanda, pues obviamente ahí sí tiene que haber una buena argumentación. ¿Qué manda? No necesariamente, porque puede ser que, por ejemplo, su fundamento de derecho, en este caso que es prueba anticipada de declaración jurada, pues va a citar un artículo y se acabó. Pero puede ser que en otro caso su fundamento de derecho sea 2 o 3 artículos que están íntimamente ligados, de tal manera que usted no tiene algo que decir respecto a un artículo aisladamente, sino tiene que dar algo que decir respecto a la combinación de 2 o 3. Entonces usted podría decir, el artículo tal establece tal cosa, por su parte el artículo tal establece tal otra cosa. En el presente caso, y hace su argumentación, lo deja todo en un solo párrafo y también es admisible.
aquí en este otro memorial tenemos un ejemplo de esto que platicábamos, de cuándo necesitamos ofrecer pruebas y cuándo no, en un memorial en el que estemos planteando diligencias de prueba anticipada. Todavía estamos hablando de los memoriales de prueba anticipada de declaración jurada. Entonces tengo aquí un memorial en donde tiene un apartado de medios de prueba. Como les digo, el apartado de medios de prueba es innecesario en todas las diligencias de prueba anticipada, a excepción de aquellas que se tramitan por el procedimiento de los incidentes: exhibición de bienes muebles, exhibición de semovientes y exhibición de documentos. En esas tres, como se tramitan por el procedimiento de los incidentes y el procedimiento de los incidentes tiene un periodo de prueba que es de 8 días, entonces ahí necesito ofrecer pruebas. En todas las demás no. Si voy a incluir un apartado de pruebas en las otras diligencias de prueba anticipada, las que no se tramitan por el procedimiento de los incidentes, decíamos, normalmente si tengo algún documento, acompaño una copia como para que el juez esté más enterado de qué se trata el caso. Pero más que documentos no tendría por qué mencionar aquí, porque, como insisto, las diligencias estas no tienen un periodo de prueba. En este caso me incluyen el apartado de medios de prueba y como pruebas me ofrecen declaración jurada sobre hechos conducentes respecto al derribamiento de la pared, etcétera, etcétera. Me ofrecen como prueba, como medio de prueba, precisamente la declaración jurada, que es el objeto de estas diligencias de prueba anticipada. Entonces no tiene sentido, porque no, lo que debería yo ofrecer en un apartado de medios de prueba son las pruebas para este expediente, lo que fundamenta lo que yo le estoy pidiendo al juez. Entonces, no el objeto del asunto. En este caso el objeto es que la persona esta preste una declaración jurada. Si tengo algún documento para respaldar esa petición, magnífico, lo menciono por aquí. Si no tengo un documento, pues incluso podría omitir totalmente el apartado. Y como esto, decimos, no se tramita por el procedimiento de los incidentes, insisto, no debe incluir una petición de fondo. En este caso me pedían que en su oportunidad, tenía petición de fondo y me pedían como petición de fondo que en su oportunidad procesal se dicte resolución declarando con lugar la presente solicitud de prueba anticipada, y ve que como consecuencia se reconozca y consignen los daños y perjuicios causados a mi propiedad consecuencia del derribamiento de la pared en la declaración a realizar para ser utilizada la resolución en el proceso posterior. Entonces hay dos cosas. El juez no declara con lugar o sin lugar las diligencias de prueba anticipada, salvo las que se tramitan por el procedimiento de los incidentes. En todas las demás, en la declaración jurada, la declaración de testigos y cualquier otra, no, el reconocimiento judicial, el juez no declara con lugar o sin lugar las diligencias, simplemente en su primera resolución señala un día y hora para la práctica de la diligencia, se celebra la diligencia y se acabó. Entonces, pues no podemos pedirle en estos casos que declare con lugar las diligencias. Y luego, insisto, en ninguna diligencia de prueba anticipada yo le estoy sometiendo al juez a su consideración la controversia. Por lo tanto, el juez nunca va a emitir un pronunciamiento sobre la controversia, ni siquiera en las que se tramitan por el procedimiento de los incidentes. En las que se tramitan por el procedimiento de los incidentes, el juez declara con lugar o sin lugar las diligencias, emite un pronunciamiento de fondo, pero solo porque dentro del trámite del incidente yo tengo que haber establecido que existía aquello cuya exhibición estoy solicitando y además que estaba en poder de la parte a quien se lo estoy pidiendo. Y eso es lo que el juez va a analizar en su auto, y si considera que se establecieron esas cuestiones, entonces va a ordenar la exhibición, pero nada más, no va a emitir un pronunciamiento sobre la controversia. Mucho menos en estas otras que ni siquiera se tramitan por el procedimiento de los incidentes. El juez jamás podría hacer en este tipo de diligencias algo como lo que se le pide aquí, que se reconozca y consignen los daños y perjuicios. Eso lo voy a pedir en el juicio futuro, cuando con base en estas diligencias de prueba anticipada
yo presente mi demanda de daños y perjuicios, entonces ahí sí voy a tener una petición de fondo y que deberá ser mucho más concreta que esto, en el sentido de que se condene a la otra parte a pagar X cantidad de dinero en concepto de daños y X cantidad de dinero en concepto de perjuicios. ¿Dudas por aquí? ¿No? ¿Nadie? Entonces vamos a hacer algunas observaciones de los escritos de prueba anticipada de reconocimiento judicial. Tenemos por aquí un memorial en el que en el apartado este que titulamos expongo se indica representación que ejercito. Actúo en mi calidad de propietaria del bien inmueble y están los datos del bien, sus datos registrales, su dirección. Extremo que hago constar mediante certificación de historial completo, el cual adjunto a la presente en original. Y entonces seguramente ya en los hechos se hace ver que alguien causó alguna molestia en este bien y luego se necesita esta prueba anticipada de reconocimiento judicial para preparar una demanda de daños y perjuicios que se va a presentar después. El hecho de que yo sea propietario de un bien, ahorita voy con ustedes, de ninguna manera implica algún tipo de representación. La representación consiste en que una persona actúe en el proceso en nombre de otra. Y entonces, para esos efectos, se necesita que entre ambas exista un vínculo jurídico, un mandato, el ser el presidente del consejo de administración de una sociedad, el ser el gerente de una sociedad, el ser el padre en ejercicio de una patria potestad, el ser el tutor de un menor de edad o de una persona declarada en estado de interdicción, etc. Entonces, cuando hay algún vínculo de este tipo y por lo tanto una persona está compareciendo al proceso en nombre de otra, entonces tendremos en este apartado de expongo una referencia a la representación. En este caso, que yo lo que estoy indicando es que soy dueño del inmueble y que ese hecho de que yo soy dueño del inmueble en realidad lo que hace es justificar por qué yo tengo derecho a eventualmente reclamar los daños y perjuicios que se causaron y de momento exigir que se practique un reconocimiento judicial sobre ese bien. De ninguna manera es un tema de representación, es un tema de legitimación y por lo tanto debo hacerlo ver dentro de los hechos, no en este apartado. ¿Quería decir algo? Si usted ya tiene claro qué es lo que va a demandar, como en estos casos, que sí, pues definitivamente lo que usted va a demandar son los daños y perjuicios, lo puede hacer bien, lo puede hacer ver y está bien. Habrán casos en los que a lo mejor usted todavía necesita más información y por eso es que está planteando las diligencias de prueba anticipada para saber exactamente qué fue lo que pasó y entonces saber qué es lo que va a demandar. Entonces en las diligencias de prueba anticipada, la ley no le exige con tanta precisión que usted indique cuál es su pretensión futura. Distinto de lo que pasa en lo que conocemos como procesos cautelares, porque ahí el artículo 531 del Código, sí, dentro de otros requisitos, dice que usted debe indicar con claridad y precisión lo que va a exigir del demandado. Y entonces ahí sí, tiene que decir, va a ser una demanda de daños y perjuicios, o va a ser una demanda de rescisión de contrato, o qué es lo que va a demandar. En las diligencias de prueba anticipada de reconocimiento judicial y también en las de declaración de testigos, en ambos casos la ley no me permite que yo pida estas diligencias como prueba anticipada por mi simple voluntad, sino me establece ciertos supuestos en los cuales debería encuadrarse mi caso para que esto se pudiera pedir como prueba anticipada. Entonces, en el caso de la declaración de testigos, pues tiene que ser una persona, la que va a declarar como testigo, tiene que ser una persona que esté gravemente enferma, próxima a ausentarse del país, etcétera, o de muy avanzada edad.
En el caso del reconocimiento judicial, dice que cuando la cosa amenace ruina, evidente deterioro, su conservación en el estado en que se encuentra sea gravosa, en esos casos puedo yo pedir el reconocimiento judicial como prueba anticipada. Entonces, cuando yo promuevo alguna de estos dos tipos de diligencia de prueba anticipada, la de reconocimiento judicial o la de declaración de testigos, siempre en mi apartado de hechos tiene que haber una explicación y una argumentación de cuál de los supuestos de procedencia de esto como prueba anticipada corresponde a mi caso y por qué. Entonces le tendré que explicar que este testigo está enfermo, o que este testigo tiene muy avanzada edad, o que el testigo está próximo a ausentarse del país, o que el bien sobre el cual se va a practicar el reconocimiento judicial está próximo a desaparecer, etc. Tiene que haber una explicación al respecto, de lo contrario, la diligencia de prueba anticipada sería improcedente. Me hace el favor de entregarme la lección. Cuando yo solicito un reconocimiento judicial, siempre debo hacer una mención de cuáles son los puntos sobre los que va a versar el reconocimiento. El juez nunca llega a un reconocimiento judicial a ver qué se le ocurre establecer con respecto al bien sobre el que va a versar el reconocimiento judicial. El juez llega única y exclusivamente a comprobar ciertos puntos que yo le indico en mi solicitud. Lo mismo si esto se presenta como diligencia de prueba anticipada o si se presenta como prueba ya dentro de un proceso, siempre el juez a lo único que va al reconocimiento judicial es a constatar ciertos puntos que están predeterminados por la solicitud que yo le hice. De hecho, la redacción acostumbrada de la petición es que se señale día y hora para la práctica del reconocimiento judicial sobre tal bien, el cual deberá versar sobre los puntos propuestos. Entonces, yo le tengo que indicar al juez qué es lo que tiene que ir a constatar en ese bien o con respecto a esa persona o con respecto a esa cosa sobre la que va a versar el reconocimiento judicial. ¿Los puntos que propone se mencionan en la petición o en el apartado de hechos? Normalmente los mencionan en el apartado de hechos y ya en la parte de la petición basta con que usted redacte así como le digo, que se señale un día y hora para la práctica del reconocimiento judicial sobre tal bien, el cual deberá versar sobre los puntos propuestos, y con eso es suficiente porque ya los mencionó del otro lado. Igual si usted quisiera decir el cual deberá versar sobre los siguientes puntos, A tal cosa, B tal cosa y C tal cosa, repetir lo que ya dijo, también lo puede hacer, pero no es necesario, con que diga sobre los puntos propuestos es suficiente. ¿Qué manda? Simplemente lo pedimos como un documento adjunto o lo establecemos en las peticiones ya. En las peticiones de alguna manera tiene que estar mencionado el hecho de que usted presentó la plica y el hecho de que esa plica tiene que quedar bajo reserva en la Secretaría del Tribunal, que era lo que hablábamos aquí con su compañera hace un rato. Entonces, sí, porque la plica no es un medio de prueba para que el juez establezca la necesidad de que se lleve a cabo la declaración jurada. La plica es un requisito para que el juez ordene la citación de esta persona, porque ahí están contenidas las preguntas, las posiciones que eventualmente esta persona va a llegar a responder. Entonces, en su petición, usted podría usar uno de dos mecanismos. Usted podría, luego de pedir que admitan para su trámite las diligencias, incluir una petición, en el sentido de que se tenga por presentada la plica que contiene el pliego de posiciones, la cual deberá quedar bajo reserva en la Secretaría del Tribunal. Y luego hace una siguiente petición
en donde solicita que se señale día y hora para la práctica de la diligencia de declaración jurada, la cual que deberá prestar el señor fulano de tal, y los apercibimientos, etc. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es juntar ambos temas en una sola petición. Entonces usted diría que se señale día y hora para que el señor fulano de tal comparezca a prestar declaración jurada, de conformidad con el pliego de posiciones que implica acompaño, el cual deberá quedar bajo reserva en la Secretaría del Tribunal, y ya luego los apercibimientos. Cualquiera de las dos está bien, pero ya lo mencionó en sus peticiones. Y luego se acostumbra en la parte final, en los requisitos finales del memorial, específicamente donde usted hace referencia a las copias. En cualquier otro memorial usted diría acompaño tantas copias. Cuando usted acompaña una plica, normalmente usted dice acompaño plica y tantas copias del presente memorial. Luego aquí tenemos otro caso en el que se estaba planteando unas diligencias de prueba anticipada de reconocimiento judicial, y dentro del memorial se incluye un apartado de medios de prueba, y la prueba que se ofrece es el reconocimiento judicial. Entonces les insisto, eso no funciona de esa forma. Yo cuando incluyo un apartado de medios de prueba en un escrito, es porque esto que estoy solicitando en su tramitación tiene un periodo de prueba, y las pruebas que estoy ofreciendo ahí son para convencer al juez de que acceda a esto que le estoy pidiendo. Entonces esto tiene sentido en una demanda, porque el proceso tiene un periodo de prueba, y en la demanda estoy formulando una petición de fondo, y con estos medios de prueba voy a convencer al juez de que acceda a esta petición de fondo. Lo mismo si es una contestación de la demanda, lo mismo si es cualquier incidente, porque en todos los casos hay un periodo de prueba, y la idea de las pruebas es convencer al juez de que acceda a mi petición de fondo. Pero en este caso, como insisto, no existe un periodo de prueba y no existe un pronunciamiento de fondo del juez. Por lo tanto, el apartado de pruebas ni siquiera es necesario. Como les insisto, se acostumbra a incluirlo, pero únicamente con respecto a documentos, pero no puedo ofrecer ahí como prueba la misma diligencia que es el objeto del expediente que yo estoy planteándole al juez. En este caso es una prueba anticipada de reconocimiento judicial, y ofrezco como prueba el mismo reconocimiento judicial que quiero que se practique, entonces estoy dando vueltas sobre lo mismo. Para comprobar si estas peticiones se deben de establecer dentro de los hechos, o en qué parte puedo hacer mención de los documentos que estoy adjuntando. ¿En qué caso? ¿Me está hablando de una demanda o me está hablando de pruebas anticipadas? Como esta de reconocimiento judicial, digamos, si yo acompañara una certificación del registro de la propiedad para acreditar que soy el dueño de esta finca. Usted, al inicio, tendría que indicar: soy propietario de la finca tal, folio tal, del libro tal, que está ubicada en X dirección. Así empieza su narración de hechos. Supongamos que era el caso en el que alguien en estado de ebriedad se fue a chocar a su casa, le derribó una pared, y entonces usted va a reclamar los daños y perjuicios. Entonces usted empieza su narración de hechos indicando: soy propietario de la finca tal, folio tal, del libro tal, etc. Si quiere, ahí puede hacer la mención, lo cual acredito con la certificación extendida por el registro de la propiedad que acompaña. Si no, basta con que mencione que es propietario de esta finca. Luego llega su apartado de pruebas. Estamos hablando de una prueba anticipada de reconocimiento judicial que no tiene periodo de prueba. Pero llega usted a su apartado de pruebas, usted incluye un apartado de pruebas y le dice: aunque las presentes diligencias no tienen establecido un periodo de prueba, para proporcionarle mayores elementos de juicio al señor juez, acompaño los siguientes documentos: certificación del registro de la propiedad, y ya la identifica como la identificaría como medio de prueba en una demanda. ¿Sí? Del estado de las casas, o sea, ¿cómo quedó a causa del choque, por ejemplo? Sí, no hay por qué no lo pudiera adjuntar. No es necesario, porque el juez en estas diligencias no le va a resolver si le tienen que resarcir los daños y perjuicios o no. Pero como sería un simple documento, perfectamente lo puede acompañar. Para aceptarlo a esa situación que se dio para poder pedir eso. Sí, lo puede acompañar totalmente.
En este caso, también tenemos esa separación entre peticiones de trámite y peticiones de fondo. Y como les insisto, en las diligencias de prueba anticipada no debo incluir esa separación entre peticiones de trámite y de fondo, a no ser que sean las que se tramitan por el procedimiento de los incidentes. Entonces, aquí como petición de fondo se solicita que en su oportunidad se dicte resolución declarando con lugar la presente solicitud de prueba anticipada. Como les insisto, el juez no declara con lugar o sin lugar las diligencias de prueba anticipada, a no ser esas tres que se tramitan por el procedimiento de los incidentes. Y dice acá, como consecuencia se reconozca y consignen los daños y perjuicios causados a mi propiedad, consecuencia del derribamiento del árbol en el reconocimiento judicial a realizar. Nuevamente insisto, el juez no se pronuncia sobre el fondo de la controversia, no puede pronunciarse sobre el fondo de la controversia en unas diligencias de prueba anticipada. El objeto de las diligencias de prueba anticipada es solo constituir prueba que me va a servir para un proceso futuro. En la demanda de daños y perjuicios que voy a presentar después, yo voy a utilizar como prueba el resultado de estas diligencias, y ahí sí tengo que pedir que condenen a la otra parte a pagar los daños y perjuicios. Luego tengo aquí otro memorial de reconocimiento judicial que lo remarqué no porque tuviera en esta parte algo que corregir, sino al contrario, porque está sobre todo con muy buen orden la narración de hechos, y me interesa remarcar eso, que siempre debemos guardar un orden lógico en la narración de hechos. Entonces, en este caso inicia: mi representada es propietaria del bien inmueble, están los datos del registro de la propiedad y la dirección de la finca. Siguiente párrafo. Tal es el caso que mi representada tiene sus oficinas centrales dentro del bien inmueble identificado anteriormente, por lo que es el centro de desarrollo de las operaciones comerciales de su giro y objeto. El día tal, el señor fulano de tal se conducía hacia tal dirección, en tal vehículo. Al momento de transitar próximo a las oficinas de mi representada, perdió el control del vehículo por motivos que desconozco y colisionó con la propiedad de mi representada, ocasionando serios daños a las oficinas. De esa cuenta, mi representada presentará demanda ordinaria de determinación y pago de daños y perjuicios en contra del señor fulano, ya que en base a los hechos expuestos anteriormente, evidentemente perjudica los intereses de mi representada, puesto que la colisión ocasionó daños que requieren costosas reparaciones y han hecho imposible el desarrollo de las labores en las mismas. El artículo 103 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que se refiere a la prueba anticipada de reconocimiento judicial. Entonces vamos con un orden lógico, desde cuál es mi interés en el tema, que soy el dueño de la finca, luego qué fue lo que aconteció, luego qué fue lo que voy a reclamar. Y en este caso sí tiene esa justificación que yo les decía de por qué puedo pedir el reconocimiento judicial como prueba anticipada, que esta justificación, como les insisto, es necesaria cuando la prueba anticipada es de reconocimiento judicial o de declaración de testigos. En esos dos casos no basta mi voluntad, sino tengo que encuadrar mi caso en alguno de los supuestos que establece la ley para que esto se pueda tramitar como prueba anticipada. Entonces dice: el mantener la propiedad de mi representada en el estado que se encuentra a la presente fecha, a tal modo de la presentación de la demanda y que el proceso se encuentre en la fase adecuada para el diligenciamiento de la prueba, no es posible, ya que es necesario comenzar las reparaciones lo antes posible para retomar las actividades comerciales de mi representada. Además, mantener el inmueble en su estado actual resultaría gravoso, ya que no hay manera de impedir la entrada de extraños por la destrucción de la entrada principal, e impide el desarrollo de labores, dado que pone en riesgo la seguridad económica de mi representada y sus trabajadores. De esa cuenta, mi representada, para preparar su acción legal, solicita al señor juez que practique el presente reconocimiento judicial para que se pueda verificar el estado del inmueble propiedad de mi representada, pues tendrá cambios en el corto plazo debido a que es necesario iniciar con las reparaciones de las oficinas. Y luego se entra a mencionar cuáles son los puntos sobre los que debe versar el reconocimiento judicial, que eso, como les decía también, es indispensable cuando yo solicito este tipo de diligencia. La diligencia deberá practicarse sobre el inmueble propiedad de mi representada ubicado en tal dirección para establecer los siguientes puntos.
A, que en el inmueble propiedad de mi representado ubicado en tal dirección se encuentran daños graves. B, si los daños ocasionados en el inmueble de mi representada hacen imposible el desarrollo de labores de los trabajadores de mi representada debido al riesgo que representa el permanecer en las instalaciones. Y piden hacerse acompañar de un experto. Entonces ahí tenemos tres cosas fundamentales: un adecuado orden en la narración de los hechos, una justificación de por qué procede el reconocimiento judicial como prueba anticipada en este caso, y la mención de los puntos sobre los cuales debe versar este reconocimiento. Y en este caso llegamos a la petición, y en la petición, entre otras cosas, se solicita que se señale día y hora para la práctica de la diligencia de reconocimiento judicial que deberá practicarse en el inmueble de propiedad de mi representado ubicado en tal dirección. Deberíamos agregar aquí el cual deberá versar sobre los puntos propuestos para que esté completa esa petición. Luego vamos a platicar de otro trabajo. Este probablemente es uno respecto al que ya me preguntaron de esto. En el objeto de la comparecencia en este trabajo se indica: respetuosamente comparezco con el objeto de promover prueba anticipada de reconocimiento judicial. Hasta ahí va todo bien. Pero luego dice: al inmueble ubicado en X dirección, registrado bajo el número tal, y están los datos del registro de la propiedad. Eso, como les decía hace un momento, son datos que en esta parte del memorial están de más. En esta parte del memorial, lo mismo que si esto fuera una demanda, que simplemente le digo al juez cuál es la vía procesal que yo seleccioné y cuál es la pretensión que estoy planteando: juicio ordinario de daños y perjuicios, juicio ordinario de divorcio, juicio sumario de rescisión de contrato, etc. Me quedo con eso, no entro en detalles. Si es un juicio sumario de rescisión de contrato, no identifico cuál es el contrato que quiero que se rescinda. Si es un juicio de daños y perjuicios, no identifico cuáles son los hechos que dan lugar a esa reclamación de daños y perjuicios. Y así con todo lo demás, pues igual aquí. Simplemente le indico al juez que estoy promoviendo diligencias de prueba anticipada y cuál de los tipos de diligencia de prueba anticipada estoy promoviendo. Si es de declaración jurada, de reconocimiento judicial, de declaración de testigos, etc. En este caso es de reconocimiento judicial. Entonces me quedo con el objeto de promover prueba anticipada de reconocimiento judicial en contra de fulano de tal. Eso es todo lo que debe contener aquí. Ya, ¿cuál es el bien sobre el que va a versar ese reconocimiento judicial? Sí lo tengo que expresar, pero más adelante, en los hechos. ¿En contra de quién o sobre qué? ¿En contra de quién? Porque siempre tiene que haber alguien que sea propietario de eso. Usted las diligencias de prueba anticipada, por regla general, en una inmensa mayoría de casos, las plantea en contra de alguien. Porque en esa inmensa mayoría de casos, usted ya sabe quién va a ser su contraparte en el proceso futuro. Entonces usted plantea las diligencias de prueba anticipada en contra de ese que va a ser su contraparte. La ley también en estos dos casos, en el del reconocimiento judicial y en el de la declaración de testigos, dice que debe citarse al que vaya a figurar como parte contraria, y si no fuera vida, fuera indeterminado, no existiera, deberá citarse a la Procuraduría General de la Nación. ¿Y eso por qué? Porque a lo mejor usted no tiene en este momento conocimiento de, por ejemplo, quién era el dueño del carro este que se fue a chocar ahí. Entonces usted quiere que se constaten los daños que le hicieron a su pared para poder empezar a hacer las reparaciones. Mientras tanto, está haciendo su investigación, porque sí tiene el número de placa, entonces está haciendo su investigación de quién es el propietario del vehículo, que ese es al que va a demandar en su momento. Pero para no retardar esto, esperando primero el resultado de la investigación, usted puede plantear sus diligencias de prueba anticipada, y entonces en ese caso indicaría que por el momento desconozco quién va a figurar como parte contraria en el proceso, por lo que de conformidad con el artículo tal, deberá citarse a la Procuraduría General de la Nación. Pero, como les digo, son casos muy aislados. Lo normal es que usted sí sepa a quién va a demandar, y entonces, o quién la va a demandar a usted, y entonces sus diligencias de prueba anticipada son en contra de fulano.
Siempre en el reconocimiento judicial hay que tener presente que la idea del reconocimiento judicial es que el juez constate por sí mismo ciertos hechos. Entonces, los puntos sobre los que va a versar el reconocimiento judicial tienen que ser cuestiones que el juez pueda constatar. Específicamente, que no se necesiten conocimientos técnicos respecto a alguna materia que no sea el derecho, porque obviamente el juez no va a contar con esos conocimientos, y si por casualidad tuviera los conocimientos, supongamos que además de estudiar derecho el juez estudió ingeniería y sí tiene los conocimientos para establecer cuestiones estructurales de la pared o qué sé yo, el juez no puede aplicar esos conocimientos al proceso. Entonces tiene que ser unos puntos que el juez con su cultura normal de juez, o es alguien que estudió derecho, pudiera establecer. Por ejemplo, en este caso, dentro de los puntos se le pide establecer si los 3 árboles que se encuentran desplomados sobre el inmueble ubicado en tal dirección se encontraban plantados en el inmueble ubicado en tal otra dirección, el inmueble vecino. Entonces, eso es un tema que es poco probable, habría que ver las circunstancias del caso en particular, pero en general es poco probable que el juez pudiera llegar a establecer. Salud. Y aquí no es tanto de que se necesite algún conocimiento técnico especial, sino que simplemente el juez lo que va a llegar es a constatar una situación de hecho existente en este momento. No existe forma de que el juez tenga una bola de cristal para ver cómo estaba hace unos días y en dónde estaban plantados esos árboles. Entonces el juez puede constatar que sobre este inmueble, sobre la pared de este inmueble, está tirado un árbol. Eso lo puede constatar. ¿Dónde estaba plantado? No lo puede constatar. A lo mejor sí puede constatar, si formulara mejor mi punto sobre el que va a versar el reconocimiento, puede constatar en qué inmueble están las raíces de ese árbol. Entonces eso sí se puede establecer, porque solo cayó el árbol, pero todavía quedaron más o menos sujetadas las raíces al suelo del otro inmueble. Y entonces, para ser un poco más precisos ahí en la redacción de esos puntos. ¿Qué manda? Así es. Pide que se complete. ¿Y puedo mencionar el perito? ¿Puedo establecer yo perito? Sí, así es. Entonces, también en este mismo escrito, como punto del reconocimiento, se solicita establecer si existe daño en la pared del lado izquierdo de mi propiedad, derivado de que los 3 árboles cayeron sobre dicho inmueble. El lado izquierdo y el lado derecho, el arriba y el abajo también, pero digamos que es un poco menos, pero el lado izquierdo y el lado derecho son términos absolutamente relativos. Entonces, incluso en este momento que estoy platicando yo con ustedes y les hago referencia al lado izquierdo o al lado derecho, tendría que hacerle referencia a si estoy mencionando mi lado izquierdo o el lado izquierdo de ustedes. Entonces, si pido que el juez establezca qué pasó en el lado izquierdo de mi propiedad, eso no lo va a poder establecer. Porque el lado izquierdo, si estoy viendo hacia el frente, o si estoy adentro de la casa viendo hacia afuera, o si estoy viendo hacia un costado, etc. Entonces, en estos casos debería hacer referencia a puntos cardinales. Entonces, la colindancia oeste de mi propiedad o ese tipo de cuestiones sí ya son más adecuadas. Varios de ustedes citaron dentro del fundamento de derecho el artículo 51 del Código Procesal Civil y Mercantil. Salvo algún caso muy especial, ese artículo no debería citarse en el fundamento de derecho, es algo demasiado general. El que tiene una pretensión la puede deducir, sí, pues, por eso es que estoy planteando lo que sea que le esté planteando al juez, pero es demasiado general. Es tanto como algunos que citan el artículo 28 de la Constitución, que es el derecho de petición. Pues sí, todos tenemos derecho de petición, y el que yo le formule una petición al juez es una particularización de ese derecho de petición, pero es demasiado general, no es un fundamento de derecho para lo que estoy pidiendo.
Otra cuestión que a varios les hice la observación es que en la parte de las copias, cuando se indica al final del memorial cuántas copias se acompañan, dicen acompaño duplicado y X cantidad de copias. Los expedientes en el proceso civil no se forman por duplicado. Entonces yo acompaño la cantidad de copias que deba acompañar. La ley dice en el artículo 63 del código, debe acompañar tantas copias como partes contrarias hay, y además una copia que le servirá al tribunal para reponer los autos en caso de extravío. Entonces, si yo tengo una parte contraria, acompaño 2 copias. Si tengo 10 partes contrarias, acompaño 11 copias. Simplemente. Nuevamente tengo aquí otro memorial donde se promueven diligencias de prueba anticipada de reconocimiento judicial que me separan peticiones de trámite y peticiones de fondo. Les insisto otra vez, peticiones de trámite y de fondo solo vamos a tener cuando son alguna de las 3 pruebas anticipadas que se tramitan por el procedimiento de los incidentes. Fuera de eso, no hay peticiones de fondo. Y aquí como petición de fondo me solicitan que se tenga como medio de prueba anticipada el reconocimiento judicial que se practique en virtud de mi solicitud y que en proceso posterior sea valorado satisfactoriamente por el juez para acreditar los hechos que se aduzcan en la demanda y en el presente memorial. Y la otra es que de conformidad con el siguiente memorial y que en su momento procesal oportuno el señor juez dicte la respectiva resolución declarando con lugar a mi pretensión de declarar como obra peligrosa el edificio tal. Entonces, el juez que conoce de las diligencias de prueba anticipada puede, por casualidad, ser el mismo que conozca del proceso propiamente dicho o no. Lo que sí es una regla general es que estas son diligencias de prueba anticipada porque se plantean antes de que exista proceso. Entonces vamos a conformar, o el juez va a conformar un expediente por estas diligencias de prueba anticipada y cuando ya se plantee la demanda propiamente dicha, eso va a ser un expediente independiente. Entonces, si estamos aquí en la ciudad capital, pues yo presento mis diligencias de prueba anticipada y por asignación aleatoria, supongamos que le corresponden al juez tercero de primera instancia civil. Cuando presente la demanda propiamente dicha, otra vez va a existir una asignación aleatoria. Entonces sería, pues, tendría una probabilidad más o menos remota de que otra vez al mismo juez tercero se le asigne la demanda. Podría ocurrir, pero las probabilidades son más altas de que sea alguno de los otros 14 jueces. Si esto fuera en algún departamento en donde solo existe un juez de primera instancia civil, pues obviamente el mismo juez que conoció de las diligencias de prueba anticipada va a conocer del proceso propiamente dicho. Pero lo único que va a tener efectos en el otro proceso es que se diligenció un medio de prueba. El juez que conoció de las diligencias de prueba anticipada no puede hacer pronunciamientos con respecto a lo que va a pasar en el proceso propiamente dicho. Entonces, yo no le puedo pedir a este juez que conoce de las diligencias de prueba anticipada cómo se va a valorar en el proceso futuro el resultado de esta prueba. Yo le puedo pedir nada más lo que sea necesario para que se diligencie el medio de prueba. Cuando se practica el reconocimiento judicial, yo voy a pedir una certificación de eso y esa certificación la voy a acompañar a mi demanda con la que se va a iniciar el proceso propiamente dicho. En ese proceso propiamente dicho, en su momento voy a pedir que se tenga como prueba esa certificación. Y la idea sería que en la sentencia de ese proceso, el juez valore los medios de prueba e idealmente le asigne valor probatorio a este
a este resultado del reconocimiento judicial, pero eso es algo que va a hacer ese juez, no este, y lo va a hacer en su sentencia del otro proceso. Aunque fuera el mismo juez, no lo puede hacer dentro de las diligencias de prueba anticipada, y mucho menos le puedo pedir al juez que conoce de las diligencias de prueba anticipada que en su momento procesal oportuno el señor juez, el del proceso propiamente dicho, dicte sentencia y declare con lugar mi demanda. Eso se lo tengo que pedir al otro juez, y este juez que conoce de la prueba anticipada no le puede ordenar al otro cómo resolver. De hecho, el mismo juez al que yo le presento la demanda propiamente dicha, cuando recibe la demanda, él no puede saber cómo va a resolver. Dependerá el resultado del proceso, sobre todo el resultado de las pruebas. Mucho menos se lo puede decir otro juez antes de que siquiera exista el proceso. Entonces eso hay que pedirlo en donde corresponde, que es en la demanda. Por ahí estaríamos con los memoriales de reconocimiento judicial. No sé si hay alguna duda antes de que sigamos. ¿No? De exhibición de bienes muebles, tengo 3 memoriales. Vamos a ver si no hay mucho que mencionar al respecto de estos. En este primer memorial, en este me pasó al revés. En varios de los memoriales de prueba anticipada, de declaración jurada y de reconocimiento judicial, les insistía yo, esos otros no deben llevar peticiones de trámite y de fondo, solo los que se tramitan por el procedimiento de los incidentes. Este, que es de exhibición de bienes muebles, sí se tramita por el procedimiento de los incidentes, por lo tanto este sí necesariamente tiene que tener peticiones de trámite y peticiones de fondo. Peticiones de trámite de cómo se va a desarrollar el incidente propiamente dicho, y peticiones de fondo para que el juez declare con lugar las diligencias y ordene la exhibición del bien mueble. Entonces, en este caso se formulan las peticiones de aspectos puramente de requisitos formales. Luego se pide que se tengan por promovidas y se admitan para su trámite las presentes diligencias de prueba anticipada de exhibición de bienes muebles. Se decrete fecha para el diligenciamiento de la prueba anticipada. Se ordene el secuestro de los bienes. Se fijen provisionalmente los daños y perjuicios. Entonces, aquí insisto, tenemos que hacer la separación. Primero, peticiones de trámite, que son las necesarias para conducir la tramitación del expediente desde su presentación hasta el momento en el que esté en estado de resolver, cuando se haya agotado la tramitación del periodo de prueba. Y luego peticiones de fondo. En las peticiones de fondo, yo lo que le tengo que solicitar al juez es que declare con lugar las diligencias, que ordene la exhibición del bien y lo que sea necesario para que el bien sea exhibido. Fuera de eso, lo que la ley establece son algunas eventualidades. ¿Qué pasa si no se exhibe el bien? Entonces dice la ley, hay que secuestrarlo. ¿Qué pasa si ya no se puede secuestrar el bien? Por ocultación, por destrucción, etcétera, dice la ley. Entonces hay que fijar provisionalmente daños y perjuicios. Pero eso son cuestiones eventuales, no son cuestiones que necesariamente deban pasar. Entonces yo ni siquiera debería incluir esas en mi petición de fondo. Mi petición de fondo se queda hasta cuando solicito que el juez ordene la exhibición del bien, que fije un plazo y qué es lo necesario para esa exhibición, y se acabó. Ya, si llegamos al punto en el que el juez efectivamente declara con lugar las diligencias, ordena a la otra parte que exhiba el bien y esta no cumple, entonces presentaré un simple memorial pidiéndole al juez que ordene el secuestro del bien, y así nos vamos por etapas, porque ya son cosas eventuales, cosas que no necesariamente van a pasar. Y en la misma situación están los 3 memoriales. A diferencia de los otros en que sí me incluían peticiones de trámite y de fondo,
en estos tres me plantearon la solicitud como que fuera algo de puro trámite, algo que el juez ordenara en su primera resolución, y como les insisto, no es así. Tenemos que tramitar todo un incidente para que en el auto de ese incidente el juez logre establecer que sí le comprobé que el bien existe y además le comprobé que está en poder de la otra persona, para que el juez pueda ordenar esa exhibición. ¿Qué tipo de peticiones de fondo hay en esta práctica? Lo que tú decías, que puede tener como por afectados en el que se encuentra en No, eso no se lo pide, eso es el presupuesto para que el juez acceda a su petición. Usted va a tener 3 peticiones de fondo. La primera y la tercera son las peticiones de fondo que dijimos que siempre van a existir. Que declaren con lugar su planteamiento, es la primera petición, que es siempre que usted le pide algo al juez, lo primero que le tiene que pedir es que lo declare con lugar, siempre que le pide algo de fondo. Entonces, si usted presenta una demanda, le tiene que pedir que declare con lugar la demanda. Si usted hace cualquier planteamiento que se deba tramitar por el procedimiento de los incidentes, le tiene que pedir al juez que declare con lugar ese planteamiento. Si son unas excepciones previas, que declare con lugar las excepciones previas. Si es una nulidad, que declare con lugar la nulidad. Entonces siempre lo primero es que declare con lugar su planteamiento. Lo último siempre es una petición relativa a las costas. También, si es una demanda, le pide al juez que condene a la otra parte al pago de las costas. Si es una contestación de demanda, también. Y si está promoviendo un incidente, como en este caso, también, porque en los incidentes también hay condena al pago de las costas. Y en medio tenemos lo que dijimos que es lo verdaderamente importante de su planteamiento, que es la consecuencia. Entonces, como usted aquí si quiere un pronunciamiento de fondo, porque el juez tiene que dictar un auto, entonces usted le pide al juez, primero, que declare con lugar las presentes diligencias de prueba anticipada de exhibición de documentos, o digamos que era de documentos, de exhibición de documentos promovida por fulano en contra de mengano. 2, en consecuencia, ordene a fulano la exhibición del documento tal, fijándole para el efecto el plazo de tantos días. 3, condene a fulano a pagar las costas procesales. Entonces, para efectos de declarar con lugar, de acoger esas peticiones, el juez tendrá que haber establecido lo que le digo, que usted le comprobó que el documento existía, además le comprobó que está en poder del requerido. Eso no se lo pide expresamente, pero es el razonamiento que tiene que hacer el juez para llegar al punto de que acoja esas peticiones que usted le planteó. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, lo dejamos por aquí entonces, nos vemos el lunes.